1 Tesalonicenses 1. Los que reciben y los que responden. Audio comentario 1 Tesalonicenses. Esta carta está llena de interés porque es sin duda una de las primeras que han sido conservadas para nosotros de la pluma de Pablo. Fue la primera que escribió para los cristianos europeos, y en ella las cosas fundamentales de la vida cristiana están claramente establecidas. G. Campbell Morgan. A saludos y agradecimientos. 1. Pablo saluda a los cristianos tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A. Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo fue un hombre increíble y un apóstol de Dios, pero usualmente no trabajaba solo. Siempre que podía, Pablo trabajaba con un equipo. Aquí Pablo menciona a los hombres con los que estaba trabajando. Y Silvano, también conocido como Silas, era un compañero experimentado de Pablo, conocido desde hace un buen tiempo. Viajó con Pablo en su segundo viaje misionero y fue encarcelado y liberado con él en la cárcel de Filipo. Hechos 16, 19-30. Cuando Pablo vino por primera vez a Tesalónica, Silas vino con él. Hechos 17, 1-9. Por lo tanto, los tesalonicenses conocían bien a Silvano. 2. Timoteo era un ciudadano de Listra, una ciudad en la provincia de Galacia. Hechos 16, 1-3. Era hijo de padre griego. Hechos 16:1, y de madre judía llamada Eunice. 2 de Timoteo 1:5. Desde su juventud fue instruido en las Escrituras por su madre y su abuela. 2 de Timoteo 1:5, 3:15. Timoteo era un compañero y asociado de confianza de Pablo, y había acompañado a Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Pablo había enviado a Timoteo con los tesalonicenses en una ocasión anterior. 1 de Tesalonicenses 3:2. B. La iglesia de los tesalonicenses. El mismo Pablo funda la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Hechos 17, 1-9. Solo estuvo en la ciudad por un corto periodo de tiempo porque fue forzado a irse por los enemigos del Evangelio. Sin embargo, la iglesia de los tesalonicenses continuó viva y activa. A pesar de que Pablo tuvo que dejar repentinamente a esta joven iglesia, su profunda preocupación por ellos motivó esta carta. Y, durante el segundo viaje misionero de Pablo, fue encarcelado en Filipo y después liberado de la cárcel milagrosamente solo para ser expulsado de la ciudad. Entonces vino a Tesalónica, la próspera capital de la provincia de Macedonia, Grecia del Norte, localizada en la famosa Vía Egnatia. 2. Después de solo 3 semanas de próspero ministerio, Hechos 17:2, tuvo que huir de una multitud enfurecida. Se fue a Berea una vez más disfrutando de muchas semanas de ministerio, pero pronto fue sacado de ahí por la misma multitud tesalonicense. 3. Su siguiente parada fue Atenas, donde predicó un buen sermón pero tuvo resultados mixtos. Para el tiempo en que llegó a Corinto él se encontraba con debilidad y mucho temor y temblor. 1 de Corintios 2:3. En este punto de su segundo viaje misionero, parecía que Pablo era un misionero bastante desanimado. 4. Mientras estuvo en Corinto, es probable que Pablo estuviera grandemente preocupado por las iglesias que acababa de fundar, y se preguntaba sobre su estado. Mientras estaba en Corinto, Silas y Timoteo vinieron a él desde Tesalónica con grandes noticias. La iglesia ahí estaba fuerte. Pablo se emocionó tanto que rápidamente envió esta carta a los tesalonicenses. Probablemente fue su primera carta para una iglesia. La escribió solo unos meses después de que estableció la iglesia en Tesalónica. Después de escribir y enviar esta carta, Pablo disfrutó y sostuvo un fructífero ministerio en Corinto y con el tiempo regresó con los tesalonicenses. V. Esta carta presupone una verdad básica. Pablo consideró importante, incluso esencial, organizar a estos recién convertidos en una comunidad de interés mutuo, cuidado y compañerismo. Pablo era lo suficientemente sabio como para no dejar a estas jóvenes sociedades con tan solo una vaga memoria de una predicación piadosa. La organización local era, todavía, primitiva, pero evidentemente suficiente como para mantenerse y continuar con los asuntos de la iglesia, cuando la mano guiadora del misionero fue retirada. Mafet. Se gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo llevó este saludo acostumbrado a los cristianos tesalonicenses, saludándolos en la gracia y la paz del Dios Padre.
Y Morris comenta sobre gracia. El cambio en la forma griega, aunque leve en sonido, chaireina charis, es grande en sentido. Es un gran paso de saludos a gracia. Gracia fundamentalmente significa la que trae gozo, una sombra de significado que aún podemos discernir cuando hablamos de una acción llena de gracia o de gracias sociales. Llega a significar favor, bondad, y se refiere especialmente a la bondad de Dios para el hombre al proveer para sus necesidades espirituales en Cristo. 2. Hibbert comenta sobre Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, la construcción de Pablo, la cual une las dos bajo el gobierno de la proposición en, coloca los dos nombres lado a lado en una base de igualdad. Es un claro testimonio de su convicción acerca de la deidad de Jesucristo. 3. Es importante notar que las primeras palabras de 1 de Tesalonicenses están en la forma que usualmente se usaba en este periodo al principio de una carta. Lo que sigue no es un tratado teológico, sino una carta real que surge de la situación en la que el apóstol y sus compañeros se encuentran. Morris. 2. La gratitud de Pablo hacia Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Cuando Pablo pensaba en los cristianos de Tesalónica, su corazón se llenaba de gratitud. Pablo comenzó ahí la iglesia no en las mejores circunstancias, habiendo sido expulsado de la ciudad después de solo 3 semanas con ellos, Hechos 17, 1-10. Sin embargo, la iglesia estaba fuerte y llena de vida. Pablo sabía que este trabajo iba más allá de sus habilidades y que era la obra de Dios. Y la naturaleza regularmente recurrente de dar gracias también está implícita en el uso del tiempo presente del verbo. Es su costumbre dar gracias a Dios, continuamente, nunca faltando un solo día. Hibbert. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Cuando Pablo oraba por las personas y las iglesias, no requería necesariamente de un largo tiempo de intercesión. A menudo simplemente hacía mención de una iglesia o una persona en oración, Romanos 1:9, Efesios 1:16, Filemón 1:4. Y no solo Pablo. El plural implica que los 3 misioneros oraban juntos. Maffett. 3-4. ¿Por qué Pablo agradece a Dios por los cristianos de Tesalónica? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Había cosas sobre los cristianos de Tesalónica que Pablo simplemente no podía olvidar. Siempre los recordaba. Y lo que recordaba sobre ellos lo hacía estar agradecido. Y la gratitud de Pablo no se derivaba de que todos los cristianos de Tesalónica lo tuvieran en muy alta estima. Más adelante, Pablo usó un capítulo entero para defenderse a sí mismo y a su ministerio contra la difamación y las falsas acusaciones. 2. La gratitud de Pablo no se debía a que todos los cristianos tesalonicenses eran moralmente impecables. Más adelante en la carta, Pablo les advierte fuertemente contra las fallas respecto a la impureza sexual. 3. La gratitud de Pablo no se debía a que los cristianos tesalonicenses estuvieran totalmente bien en toda su doctrina. También tuvo que corregir algunas de sus ideas equivocadas en esa área. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. A pesar de los problemas, Pablo estaba tan agradecido con Dios por los tesalonicenses porque había un innegable trabajo del Espíritu Santo y un cambio maravilloso en sus vidas. Las 3 grandes virtudes cristianas eran evidentes entre ellos: fe, amor y esperanza. Y, aquí por primera vez, cronológicamente, en los escritos de Pablo tenemos esta famosa triada: fe, amor, esperanza. Pero el énfasis de Pablo no está solo en estas virtudes, sino más bien en lo que producen. Hibbert. Por lo tanto, su fe producía obras como es la naturaleza de la fe verdadera. Su amor producía trabajo. Hay 2 palabras del griego antiguo diferentes para trabajo: egen y kopos. Egen puede ser placentero y estimulante, pero kopos implica esfuerzo extenuante que produce sudor. Hibbert.
Su esperanza producía constancia, la cual es la paciente resistencia que se necesita no solo para sobrevivir a los tiempos difíciles, sino para triunfar a través de ellos. C. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo les recordaba que Dios los amaba, amados, y que los había escogido, elección. Los dos van juntos. Cuando amamos a alguien, naturalmente lo escogemos. Y la frase amados de Dios era una frase que los judíos aplicaban solo para los hombres supremamente grandes como Moisés y Salomón, y para la misma nación de Israel. Ahora el privilegio más grande de los más grandes hombres del pueblo escogido de Dios ha sido extendido a los más humildes de los gentiles. Barclay. 2. Los siguientes versículos explicarán por qué Pablo estaba tan confiado en saber que eran elección de Dios. Pablo vio señales definidas que decían, estos tesalonicenses son elección de Dios. En un sermón basado en el siguiente pasaje, Charles Spurgeon encontró 4 evidencias de elección. La palabra de Dios llegando con poder, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. La recepción de la palabra de Dios con plena certidumbre, y en plena certidumbre. El deseo de ser como Jesús, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. La existencia de gozo espiritual en el servicio espiritual, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. D. La causa y el efecto de los cambios en las vidas de los tesalonicenses. 1. 5. El Evangelio provocó cambios en los cristianos tesalonicenses. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, el Evangelio no consiste solo en palabras. En la cultura moderna hay un exceso de información o entretenimiento que a menudo solo se queda en simples palabras. Sin embargo, el Evangelio es más que palabras, también tiene poder. Y, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros, literalmente, Pablo escribió llegó a vosotros probó ser, en la forma en cómo llegó a ti. Alfred. D. También en poder, el mensaje de Jesucristo tiene poder. Tiene poder para hacer milagros, poder para realizar señales maravillosas de Dios, y lo mejor de todo, tiene el poder para cambiar mentes, corazones y vidas. Y toma sobre poder, que no se confunda con dinameis, el plural de dinamis, que significa milagros. 1 de Corintios 12:10, Gálatas 3:5. El singular no especifica manifestaciones sobrenaturales pero tampoco las excluye. 2. Algunos toman la palabra poder para referirse a los milagros. Yo extiendo la palabra para aplicarla al poder espiritual de la doctrina. Es la voz viviente de Dios, inseparable de su efecto, en comparación con la vacía y sin vida elocuencia del hombre. Calvin. C. En el Espíritu Santo, es un mensaje del Espíritu Santo, una persona viviente, que trabaja dentro de los corazones de los oyentes, para convencer de pecado, para consolar y para instruir. Si solo el predicador habla, entonces es un asunto de palabras solamente, pero cuando el Espíritu Santo obra a través de la palabra, una gran obra espiritual es cumplida. Y nosotros a veces tenemos en poco las operaciones espirituales de la palabra de Dios. Hay una obra espiritual de la palabra de Dios que va más allá del valor educacional básico del aprendizaje de la Biblia. D. Y en plena certidumbre, es un mensaje dado en plena certidumbre. Esto describe al predicador que realmente cree en lo que predica. No hay ningún sustituto para esa certidumbre, y si el predicador no la tiene, debería mantenerse lejos del púlpito. 2. 6. Los tesalonicenses responden al Evangelio convirtiéndose en seguidores. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Los tesalonicenses dejaron de seguir a otras cosas, y empezaron a seguir a Pablo y al Señor. Pablo dice que es bueno para ellos imitarlo, y él no tuvo vergüenza de decir imítenme porque él sabía a dónde se estaba dirigiendo. Y esto muestra que el mensaje de Pablo incluía un elemento de discipulado personal. Había un sentido en el que Pablo guió personalmente a estos cristianos tesalonicenses en su vida espiritual. Ellos podían ver su vida y ser invitados a aprender de su ejemplo. 2.
Pablo repitió este tema en muchas ocasiones. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:17, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 de Corintios 11:1. B. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Los cristianos tesalonicenses se distinguieron porque recibieron la palabra, incluso en medio de gran tribulación. El mensaje que escucharon vino con adversidad, sin embargo lo recibieron, y Pablo le agradecía a Dios por ello. Y la palabra para aflicción, fuera de la Biblia indica generalmente presión literal y de tipo grave. El verbo correspondiente, por ejemplo, fue usado para el presionar de las uvas en la realización de vino hasta que explotan por separado, y por lo tanto metafóricamente, llegó a significar problemas muy fuertes. Morris. C. Con gozo del Espíritu Santo, cuando los cristianos tesalonicenses enfrentaron aflicción al recibir la palabra, no la enfrentaron simplemente con un resignado fatalismo. La enfrentaron con gozo del Espíritu Santo. Y, no mucho tiempo antes de venir a Tesalónica, Pablo y Silas experimentaron el principio de tener el gozo del Espíritu Santo incluso en presencia de mucha aflicción cuando cantaron en la cárcel de Filipo a pesar de las cadenas y sufrimientos. Ellos fueron ejemplo de este mismo espíritu a los cristianos tesalonicenses. 3:7. Los tesalonicenses responden al Evangelio convirtiéndose en ejemplos. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. De tal manera que habéis sido ejemplo. Primero, Pablo fue un ejemplo para los cristianos tesalonicenses. Entonces ellos se volvieron ejemplo para otros. Así es exactamente como la obra de Dios debe suceder. B. Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Los cristianos en Macedonia y Acaya necesitaban ejemplos, y los tesalonicenses suplieron esa necesidad. Esto era verdad a pesar de que solo habían sido seguidores de Jesús por un corto periodo de tiempo. Como cristianos, siempre necesitamos a otros que nos muestren cómo seguir a Jesucristo, más allá de la necesidad de escuchar sobre cómo seguirlo. 4:8-10, los tesalonicenses respondieron divulgando la palabra de Dios. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Esto era parte del buen ejemplo que los cristianos tesalonicenses daban. Divulgada significa un sonido fuerte, como el estallido de una trompeta. La buena obra que hizo el Señor entre los tesalonicenses fue conocida en toda la región, y todos hablaban sobre los cambios. Y, en una cosmopolita ciudad comercial como Tesalónica, las buenas noticias podían ser divulgadas en todo lugar a toda la tierra. B. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo dijo, ustedes cristianos tesalonicenses están divulgando la palabra de Dios tan efectivamente que me están dejando sin negocio, no tenemos necesidad de hablar nada. Y Pablo empareja dos ideas. La palabra de Dios ha sido divulgada, y su fe en Dios se ha extendido. Esos dos aspectos son esenciales si una iglesia va a difundir el Evangelio. Primero, necesitan un mensaje que difundir, y ese mensaje necesita primero impactar sus propias vidas. Segundo, necesitan que la fe salga, para que su fe en Dios sea conocida por el mundo. 2. La simple predicación del Evangelio ha hecho mucho para convencer y convertir a los pecadores, pero las vidas de los seguidores sinceros de Cristo, como una ilustración de la verdad de la doctrina, han hecho mucho más. Clarke. 3. Todo el mundo preguntaba, ¿por qué? ¿Qué le ha sucedido a estos tesalonicenses? Estas personas han quebrado sus ídolos, adoran al único Dios, confían en Jesús. Ya no son borrachos, deshonestos, impuros, contenciosos. Todo el mundo hablaba de lo que había sucedido entre estas personas convertidas. Que las conversiones sean abundantes, claras, singulares y evidentes, para que de esta forma la palabra de Dios sea divulgada.
Nuestros convertidos son nuestra mejor propaganda y argumento. Spurgeon. C. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo? Cuando los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios de Pablo, respondieron a esto dejando a sus ídolos, y se entregaron a servir al Dios vivo y verdadero. Su recepción de la palabra de Dios y su fe en él probaron ser verdaderos porque hicieron algo con la palabra de Dios. Y, para servir al Dios vivo y verdadero, parece que el verbo douleuo, servir, aparentemente nunca fue usado en un sentido religioso en la literatura pagana. Hibbert cita a Denny: ningún griego ni romano podía asimilar la idea de servir a un dios. No había espacio para ello en su religión, su concepción de los dioses no lo admitía. Si la vida iba a ser un servicio moral rendido a Dios, debía ser a un Dios bastante diferente de cualquiera que le hubiera sido presentado por la adoración de sus ancestros. 2. Y esperar de los cielos a su Hijo, oh. Esta es una gran marca de gracia, cuando el cristiano espera que su Señor regrese, y vive como uno que lo espera a cada momento. Si usted se enterara esta noche que el Señor vendrá antes de que este servicio termine, ¿en qué estado del corazón debemos sentarnos en estos bancos? En ese estado del corazón debemos de estar. Spurgeon. D. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo señaló la esencia de la salvación al decir que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Nosotros somos salvados de algo, y ese algo es la justa ira de un Dios santo. Y, más adelante en esta carta, Pablo usó la expresión porque no nos ha puesto Dios para ira. 1 de Tesalonicenses 5:9. Para referirse a la liberación de parte de Dios para su pueblo en el contexto de la ira venidera que llegaría al mundo durante los últimos días. Puede ser que tenga en mente la misma idea aquí. Usada técnicamente, y con frecuencia en el NT, Ira Orgs, es un título para el periodo que se dará poco antes del establecimiento del Mesías en la tierra, cuando Dios afligirá a los habitantes de este mundo con una serie de tormentos físicos sin precedentes debido a su rechazo de la voluntad de Dios. Thomas. 2. Ya sea que se refiera a la ira de la gran tribulación o a la ira final de la eternidad, cualquiera de las dos debe ser evitada con urgencia. Un hombre temeroso puede imaginar miedos vastos y terribles: fuego, espada, convulsiones de dolor, plomo hirviendo, brea hirviendo. Sin embargo, todo esto no es más que solamente un retrato del fuego de la ira venidera, esa eternidad de extremidad, la cual muchas personas desgraciadas nunca podrán evitar o soportar. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.